Hace unos días vi un video donde hacían referencia al egocentrismo que hoy hay en la sociedad. Y se decía algo que me llamó la atención y que quiero compartir con ustedes. Es tal la situación que muchos de los dispositivos que se usan lleva implícito ese egocentrismo. Le voy a nombrar algunos y posiblemente usted conocerá esos dispositivos: iPhone, iPad, iMac, iPod, iTunes. De pronto hay algunos que dicen, ¿qué será eso? Otros sí dicen, sí. ¿Qué en común vemos en estos dispositivos? Muchos van a decir, bueno, estos dispositivos, la mayoría, no, por no decir todos, los creó Apple. Inicia por I. I es la palabra la letra I. Y ese al principio, en 1998, ese I era de Internet. Pero hoy en día está asociado a individualidad. Y cuando nosotros vemos esa letra en los pronombres del inglés, significa yo. Por eso lo relacionan con individualidad. Por eso lo relacionan con egocentrismo. Tú puedes ver, pregúntale al que está al lado, no ahorita, cuando te tomes el tinto y la aromática, si te gustaría tener un iPhone, si te gustaría, y la mayoría va a decir, sí, claro. Bueno, algunos van a decir que no, sí, yo también, porque he visto cómo algunos usan y no es tan bueno como se nos vende. Pero bueno, eso no estoy aquí para publicidad, estoy más para la situación de que nosotros podremos decir, la sociedad está terrible. Terrible esa sociedad, no, necesitan de Cristo. Pero como lo hemos dicho con mi esposo, allí afuera están mal y eso lo sabemos. Pero está todavía más terrible cuando aquí adentro encontramos algo parecido. Y de pronto usted ahí me está abriendo los ojos y está diciendo esta pastora qué es lo que está hablando. Y es porque muchas veces creemos que venimos a este lugar a que se nos rinda culto a nosotros. Muchas veces creemos que estamos en este lugar y la iglesia debe girar alrededor de nosotros. Es que no me gustó el lugar donde estamos. Es que no me gustó esa canción. Es que no me gustó lo que el pastor me dijo. Es que no me gustó lo que el hermanito me dijo. Y dígale al que está al lado, te tengo una buena noticia. La iglesia no gira a tu alrededor. La iglesia debe girar alrededor de Cristo. Y de pronto usted dice, pero es que Cristo ama a las personas. Sí, pero no dan honor y gloria a las personas. El honor y la gloria es para Dios. Y a veces nos encanta que nos den gloria y honor a nosotros. Es que yo soy el servidor, es que yo soy la pastora, es que yo soy el pastor, es que yo soy el hermano que doy, es que yo soy, ¿por qué no me saludaron? ¿Por qué no me dijeron? Y entonces ahí es cuando decimos, estamos muy similar que afuera. Pero eso necesitamos cambiarlo. Hoy titulé mi bosquejo, lo primero es lo primero. Si usted está tomando apuntes, si quiere escribirlo, lo puede colocar ahí. Lo primero es lo primero. Y vamos a mirar Esdras 3. Si usted ha estado leyendo el devocional con la iglesia, ese Esdras 3 ya lo leímos hace pero es un versículo o unos versículos, no lo vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer solamente unos versículos que definitivamente habló mucho a mi corazón y quiero compartir con ustedes lo que Dios habló. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. A comienzos del otoño, no sé cómo está aquí, a comienzos creo que está diferente, pero es la nueva versión internacional. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Jehosadac,
se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. Versículo 3. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Celebraron el festival de las enramadas como está establecido en la ley y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de la luna nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. 15 días antes de que comenzara el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Aquí encontramos entonces, recordemos que el pueblo de Israel había sido exiliado hacia Babilonia. O sea, en este instante estaban en Babilonia como esclavos. Pero resulta que Dios usa un rey, que es el rey Ciro, para decirles, bueno, judíos, ustedes están como muy amañados aquí, esa es versión Pilar, están muy amañados aquí en Babilonia y no, este no es su lugar. Recordemos que en Jeremías nosotros leíamos que Dios mandó a los judíos para Babilonia porque iban a pasar ciertas situaciones en Jerusalén, en Israel, y los que iban para Babilonia iban a ser esclavos, pero iban a guardar sus vidas. En ese lugar iban a ser prosperados, iban a tener hijos, iban a trabajar. De hecho, ahí es donde encontramos que Dios le dice, oren por la paz de Babilonia, porque si la ciudad prospera, ustedes prosperan. Entonces, los judíos estaban muy conformes en Babilonia. Ya habían tenido hijos, habían establecido, tenían trabajo, y aunque no eran babilónicos y eran esclavos, ya se habían habituado a Babilonia. Entonces es ahí cuando el rey Ciro les dice, ustedes se van a devolver para su tierra. Devuélvanse para Israel, pero con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Construir el templo del Dios de Israel. Eso fue lo que dijo Ciro. Váyanse y se van a ir para su tierra y van a construir el templo del Dios de Israel. Pero, entre esos están, entre los líderes que hacían ese trabajo, hay muchas personas encargadas y entre esos encargados está Esdras. Esdras es un sacerdote, es una persona que sabe, de hecho nosotros en Esdras 6 más o menos, si no estoy mal, vemos que es un maestro que ha estudiado la ley de Moisés porque él también la iba a enseñar. Y entonces lo encontramos aquí en este contexto, cuando ellos llegan, dice que cuando los israelitas ya se habían establecido, versículo 1, en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito. Ese propósito era levantar el altar de Dios. Antes de reconstruir el templo, se debía reconstruir el altar. Pero le pregunto yo a usted, ¿qué es altar? ¿Qué es un altar? Y aquí de pronto en nuestro contexto boyacense conocemos muy bien qué es un altar, o por lo menos lo que aquí se dice que es un altar. Encontramos varios lugares altos en Sogamoso donde encontramos vírgenes o santos y se hacen altares en esos lugares. De hecho, también lo encontramos en varios pueblos que a veces o a la salida o a la entrada encontramos casitas con vírgenes y con santos donde encontramos altares para estos santos. Pero yo quiero que miremos. La palabra altar viene del latín altare y significa, y quiero que si usted está tomando apuntes lo anote o tenga en cuenta estas dos definiciones: lugar elevado
o lugar de fuego. Si usted se da cuenta, casi todos los altares paganos están en lugares altos, montañas. Casi siempre se sube a la montaña y se encuentra allí un altar, una cruz, una virgen, un santo. Eso es un altar, ¿listo? Ahora, la primera definición, ¿cuál era? Altar, el lugar elevado. Ese lugar elevado nos habla de lo que ponemos más alto, lo más valioso, nuestra prioridad, a lo que más le dedicamos tiempo. Habla de un compromiso que yo tengo. Y quiero que usted piense qué es lo que está en ese altar. No me lo diga, solamente piense ahí donde usted está sentadito, qué es lo que usted más alto tiene. ¿Qué es a lo que más usted le dedica tiempo? ¿Qué es lo más valioso para usted? Y posiblemente rápidamente nosotros podemos decir, Dios, estamos en la iglesia, Dios. Si yo le pasara el micrófono, más de uno va a decir, Dios. Otros sí van a ser muy sinceros y van a decir, no, pues yo creo que mi familia, mi estudio, mi trabajo, bueno. En este caso yo coloqué cuatro cosas y son posesiones, personas, situaciones o Dios. Y posiblemente usted me va a decir, oh, pastora, ¿cómo dejo a Dios de últimas? Porque necesitamos ser muy sinceros, iglesia. Porque es que ahí es donde necesitamos empezar a ser confrontados. De dientes para afuera podemos decir que Dios es nuestra prioridad y que está en el altar de nuestra vida. Pero nuestras acciones y nuestro estilo de vida pueden estar mostrando algo totalmente diferente. Y eso es lo que necesitamos empezar a ser confrontados en esto. La segunda definición, ¿cuál es? Lugar de fuego. Lugar de fuego. Ese lugar de fuego nos habla de lo que en ese altar se ofrecía, en lo que en ese altar muere. Dígale que está al lado. Siempre en un altar hay muerte. Y entonces ahí es cuando ya no nos gusta. Cuando uno dice, no. Y quiero mostrarles algunos ejemplos. Si mi altar son las posesiones, ¿qué muere, pastora? No, mi altar es tener casa, carro, beca. Eso no es nada malo. Muere muchas veces. Entonces quiero hacerles, allá en el lugar alto están las posesiones y en el altar, en el lugar donde muere tiempo de familia. Muere tiempo de calidad para cuidarme, porque sencillamente tengo que estar, trabaje para obtener esas posesiones, ¿verdad? Y eso de pronto a veces hace que el tiempo con mis hijos, con mi cónyuge, con mis seres queridos muera, o de pronto el tiempo para el descanso muera, porque yo no tengo tiempo para descansar. Hoy en día conozco a algunos jóvenes que trabajan todo el tiempo y uno les dice, ¿cuándo va a descansar? No, pastora, no, mamá, no, tía, ¿cuándo vamos a descansar? No hay tiempo para descansar. Ellos piensan que nunca van a envejecer y que nunca el cuerpo les va a decir, ¡hey! No descansaste. Eso es lo que murió en el altar. Si mi altar alto son personas, pongamos ahí el cónyuge, la mamá, el papá, qué sé yo, ¿qué muere? Relaciones con otras personas, porque tal vez ese cónyuge que yo coloqué en el altar no me deja tener relaciones con otras personas. De pronto el pensamiento, porque esa persona me está diciendo yo cómo tengo que pensar a todo momento y tengo que terminar pensando igual que esa persona. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me están copiando? Dicen los chicos, ¿sí me están copiando? Siempre que colocamos algo alto, algo en el altar, siempre hay otra cosa que muere. Ahora yo quiero que usted y yo pensemos en qué es lo que ha muerto en mi vida. Porque tal vez ha muerto ese tiempo con Dios, tal vez ha muerto esa devoción con Dios, tal vez ha muerto ese tiempo de leer la palabra y de gozarme en la lectura de la palabra. Y más que de leer, de gozarme en la lectura de la palabra. Y entonces, si eso es lo que ha muerto, ¿qué es lo que está más alto?
¿qué es lo que yo he levantado? ¿Cuál es el altar que yo he levantado? En este caso vamos a estar hablando de cómo restaurar el altar del Dios verdadero. En la palabra que leímos, habla del altar del Dios de Israel. En el versículo 2 dice, para reconstruir el altar del Dios de Israel. Ahora, no estamos en Israel, estamos en Colombia, entonces vamos a hablar de reconstruir el altar del Dios verdadero, que es el Dios que tú y yo tenemos. Amén. Este altar estaba arruinado porque las personas no estaban en el lugar. Porque las personas, ¿dónde estaban? Como esclavos, ¿en dónde? En Babilonia. Gracias por la ayuda. Como esclavos en Babilonia. No había quien estuviera pendiente del altar. Posiblemente habían algunos israelitas, pero esos israelitas estaban en guerra. Entonces ellos estaban defendiéndose. Ellos no estaban pendientes de guardar el altar. ¿Quién nos habla eso? Por favor, escríbalo ahí. Para nosotros tener un altar necesitamos dedicación. Si no, nuestro altar va a estar arruinado. Ahora le pregunto, ¿cómo está tu altar al Dios verdadero? Porque posiblemente ahí es donde empezamos a identificar que existen ciertos problemas. No tengo tiempo, no alcanzo, no puedo. Es que si Dios no me diera una hora más. Y le aseguro que si Dios nos da 25 horas, esa hora la gastamos en todo, menos en dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos. Es necesario restaurar el altar. ¿Saben por qué? Y era ahí donde Dios empezaba a confrontar mi corazón. Dios va a traer muchas cosas buenas a nuestras vidas. Dios va a bendecir nuestras vidas. Pero si nosotros no reconstruimos el altar, esa bendición empieza a perderse. ¿Pero cómo así? Sí, porque empezamos a cambiar nuestras prioridades. Dios va a responder muchas oraciones. Pero si no tenemos el altar construido, reconstruido, muchas de esas oraciones respondidas van a ser un problema. Pero es que he orado, un ejemplo, he orado años por mi hijo y mi hijo se convirtió. Pero no tengo a Dios en lo alto. Entonces mi hijo se convirtió y empieza a hacer una pelea, no quiere salir de la iglesia, empieza a comprometerse en la iglesia. No, yo quería que se comprometiera, pero no tanto. ¿Sí me hago entender? Y entonces es ahí cuando empezamos a decir, pero ¿o se convierte o no se convierte? ¿Cómo así? No tenemos a Dios en lo alto. ¿Qué tenían que hacer ellos? Reconstruir el templo. Y antes de reconstruir el templo, reconstruyeron el altar. Una relación. Y si usted va conmigo o va con nosotros, en la lectura de Esdras, se han dado cuenta toda la bendición que Esdras pudo vivir en la reconstrucción del templo. Pero tenían claro una cosa: Dios. Lo tenían claro. Y el jueves hablábamos de por qué tenía que ser el Dios de Israel. Porque había muchos dioses. Ellos estaban en un lugar donde había muchos dioses y tenía que haber una diferencia. Nos explicaba el pastor eso. Tenía que haber una diferencia. Ahora te digo, ¿estás seguro que el altar que tienes es del Dios verdadero? ¿O posiblemente estamos levantando altares a otros dioses? Y le damos duro a los católicos porque son los que tienen otros dioses. Pero de pronto yo también los tengo. También nos hablaban el jueves, nos hablaban de Esdras tenía tan claro Dios, tenía tan de primeras a Dios, que él no quiso la ayuda de un rey, Artajerjes, que era un rey súper grandote, súper fuerte, tenía cualquier cantidad de ejército. Esta persona nos hablaba de que este Artajerjes era un rey poderoso en ese momento.
Tenía casi a toda la tierra bajo su dominio. Y Esdras entendió que era más poderoso Dios. ¿Por qué? Porque había reconstruido el altar antes. Porque había puesto a Dios de primeras antes. Porque de pronto él no sabía que se iba a encontrar con un rey tan poderoso como Artajerjes. Pero si tenía a Dios antes, nadie iba a ocupar ese lugar. Ahora, ¿cómo vamos a restaurar ese altar? Porque posiblemente ya usted está ahí sentado diciendo: pastora, empezó a darme piedra. Y sí, mi altar está destruido. Y sí, he tenido dificultades y mi altar no está como debería estar. Entonces, ¿cómo restauro ese altar? En el versículo 1 encontramos, ¿me ayudas, Brayita? Versículo 1, encontramos que lo primero que ellos hacen es tener un mismo propósito. Dice: a comienzos de otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. ¿Listo? Con un mismo propósito. Mírelo acá. Con un mismo propósito. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es alinear nuestra vida, alma, espíritu y cuerpo, para que quiera edificar ese altar. ¿Por qué? Porque sin duda alguna tu espíritu siempre va a querer. La Biblia dice que el espíritu está dispuesto. ¿Pero qué? Pero la carne no. No, es que yo estoy dispuesto a levantarme más temprano, a levantar el altar, empezar a orar, y el primer día usted lo hace, así esté lloviendo, así esté haciendo frío, usted se levantó más temprano, empezó a orar ese día, mejor dicho, la unción bajó allí en el lugar secreto, usted salió bendecido. Pero ese día con toda bendición tuvo un buen trabajo, llegó cansado, y para levantarse al otro día, no. Ya el otro día no es tan bendecido. Ya hoy siento que está haciendo más frío. Ya esperemos 5 minuticos más. 10, 20, me cogió la tarde. No, hoy no hay altar. Corra. La carne es débil. La carne es débil. El espíritu siempre va a estar dispuesto. Así que yo debo tener un mismo propósito. Se sujeta esa carne, se sujeta esa alma, y hace como 20 días tuve la oportunidad de predicarles y les predicaba sobre eso. Se sujeta esos pensamientos, se sujetan esas emociones, porque vamos a levantar un altar, porque la bendición que Dios trae para mi vida es grande y yo necesito organizar mis prioridades. Necesito poner en el altar lo importante, o puedo correr el riesgo de enamorarme de las bendiciones. O puedo correr el riesgo de irme tras las bendiciones. Necesito levantar el altar. Yo quiero preguntarle: ¿cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la voz de Dios hablarte? Y no precisamente para darle mensaje a otro, a ti. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese fuego bajar en el altar? Uy, pastora. O ayer. Hoy, antes de salir de la casa. Eso es altar. Eso es altar. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos también hemos llegado a ser mecanizados. Bueno, el pastor nos pone a leer Esdras, tenemos que leer Esdras. Yo pertenezco como maestro, como maestra al staff. Eso es fijo que el pastor me va a preguntar cómo va su devocional. Entonces yo tengo que decir, bien. Entonces tengo que leerlo. Pero llegamos al punto de: Dios, ¿qué te habló? No, ¿qué aprendiste? Dios, ¿qué te habló a ti? Espere, pastor, otra vez miramos, espere. Y como para no quedar mal, cogemos allá el último versículo y decimos: esto. ¿Qué fue lo último que Dios te ha hablado a ti? Cuando derramaste tu corazón porque estabas de pronto cargado y fuiste y lloraste delante de Dios. Y
obtuviste respuesta, no precisamente económica, pero Dios te fortaleció, Dios te llenó. ¿Cuándo fue esa última vez? Eso nos puede estar dando un inicio de cómo está nuestro altar. Y que de pronto no tenemos un mismo propósito. ¿Saben? Es triste decirlo, pero cuando tenemos necesidad, corremos al altar. Y ahí sí, mejor dicho, ahí sí lloramos, y ahí sí no importa quién me está mirando, yo me arrodillo, yo oro, pero Dios responde y hasta ahí quedó el altar. Por eso es que muchos están de necesidad en necesidad. No porque Dios quiere darle las necesidades, sino porque Dios dice, bueno, es la forma en que mi hijo está cerca a mí. Entonces yo permito que esté en necesidades. Usted va a decir, Dios tan malo. No, Dios quiere que estemos cerca a Él. Dios quiere que estemos cerca a Él. Y Dios permite muchas cosas. Ahora, escriba o dígale al que está al lado, el altar se restaura como Dios dijo. ¿Por qué? Hoy en día tenemos un peligro y por favor, tenemos que abrir nuestros ojos, papitos y mamitas que están aquí con respecto a nuestros hijos y hermanos también. Si no tiene hijos, también. Antes de eso, quiero que usted mire, si puede, versículo 2 dice, según las instrucciones de la ley de Moisés. La ley de Moisés era la ley que se le había establecido a los israelitas para que ellos vivieran su vida en todo sentido, como personas, como esposos, como hijas, esa era la ley. Porque muchas veces nosotros establecemos la ley de Moisés como los 10 mandamientos y ya, no, ellos tenían 623 leyes que establecían cómo ellos tenían que vivir la vida. Esa era la ley de Moisés. ¿Listo? Entonces, dentro de esa ley había las instrucciones para levantar el altar. En el versículo 3, reconstruyeron el altar en su sitio original. No hay copia. Es lo original, es lo que nos corresponde hacer. Versículo 4, como está establecido en la ley. Se levanta el altar como está establecido en la ley. Otra vez, la ley de Moisés. Y versículo 5, tal como lo había establecido el Señor. El altar se establece tal como, este es el versículo 5, tal como lo ordena el Señor. ¿Por qué les decía que tuviéramos mucho cuidado? Hoy se ha filtrado muchas ideas para levantar el altar. Entonces, salga, camine descalzo, toque la tierra, conéctese con el Señor. Dígale al que está al lado, así no es. Salga y toque la tierra, camine en la tierra, eso es chévere. Créame que sí, yo también a veces lo hago. Es chévere, pero eso no es el altar. No es el altar. Siéntese de esta forma, respire profundo, 1, 2, 3 y conéctese con el Señor. Dígale al otro, tampoco es así. Eso es un poquito de gnosticismos, eso es un poquito de nueva era y eso es un poquito de humanismo, donde yo soy el importante y yo soy el que me tengo que sentir bien y yo soy el que tengo que sentir la tierra y yo soy el que tengo que sentir la respiración. Y entonces le decía a los papitos y a las mamitas que estén muy pendientes porque hoy en los colegios están hablando demasiado de eso. Y entonces llegan nuestros hijos a decir, yo oro pero a mi forma. Y entonces meto un poquito de lo que me enseñaron en el colegio que me parece tan cool y oro de mi forma. Y hermanos, es al modo de Dios, nos guste o no nos guste.
me incomode mi voluntad o no me incomode mi voluntad, es al modo de Dios. Dios quiere que sea su forma, porque Dios no quiere que nosotros nos disfracemos. Usted y yo podemos salir al patio de la casa, caminar y tocar la tierra, orar y salir igual. No sentir nada. Ahora no se trata de sentir, porque muchas veces tú en la presencia de Dios no vas a sentir nada. Sencillo. Muchas veces tú vas a derramar tu corazón delante del Señor. Y entonces yo no puedo decir, ¿qué pasó, Señor? Acuérdense del profeta que decía, yo ya te conozco, viene el fuego, viene el terremoto, viene. Y fue por un silbo apacible. Hay momentos donde Dios quiere que estés quieto. Hay momentos que Dios quiere que tú estés en silencio. Y después, y Dios, cállese. Pero hay otros momentos donde Dios quiere que usted esté danzando. Pastora, danzando en un tiempo, en un altar. Yo no sé si usted ha danzado allá en tiempos solos con Dios, danzando. Ay, tan ridícula la pastora. De lo que se ha perdido, hermano. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las instrucciones que Dios dio? Entonces, son muchas las instrucciones, pero vamos a enfocarnos en las que aquí dieron en Esdras 3, en las que encontramos aquí. Entonces, primero, la palabra de Dios nos dice, espere que se me fue, en el versículo 2, sí, en el versículo 2, si lo pones por favor. Nos dice, entonces Jesúa, hijo de Jehosadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus familias para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. Lo primero que encontramos aquí es que ellos quisieron ofrecer por acá ofrendas quemadas o holocaustos. Es lo mismo, para ofrecer holocaustos o ofrendas quemadas. ¿Listo? Y la pregunta podría ser, ¿y qué es eso? Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es ofrecer holocaustos o ofrecer ofrendas quemadas. Eso lo habla el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4. Eso quiere decir que es algo muy importante en nuestro altar tener holocaustos. El holocausto eran sacrificios de animales limpios o de aves limpias que se quemaba por completo. En la antigüedad, en el Levítico, en el Éxodo, encontramos entonces que los israelitas tenían que llevar ciertas ofrendas al altar o al templo. Y dentro de esas eran las ofrendas quemadas o eran los holocaustos. Y era que llevaban ese animalito y en algunos versículos dice que le quitaban la piel. Otros dicen que lo quemaban todo. Y de pronto usted está mirándome y está diciendo, ¿cómo así, pastora? Quiero que usted vaya a Levítico 1, Éxodo 29, 15. Éxodo 29, 15 y lo vamos a estar leyendo hasta el 18. Éxodo 29, 15 hasta el 18. Tomarás luego uno de los carneros para que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del carnero. ¿Quién era Aarón y quién eran sus hijos? Sacerdotes, los sacerdotes de ese momento. Los sacrificarás y rociarás la sangre alrededor del altar. Cortarás el carnero en trozos y luego de lavar los intestinos y las patas, los pondrás sobre los trozos y la cabeza del carnero. ¿Y entonces qué? Y entonces quemarás todo el carnero sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda puesta al fuego de aroma grato delante del Señor. Y quemarás todo el carnero.
O sea, lo único que quedaba era ceniza. En ese caso, algunas ofrendas los sacerdotes podían comer una parte. En este caso no. En este caso todo era para el Señor. De hecho, por eso es que aquí dice, presentada por fuego de aroma grato al Señor. Y posiblemente usted y yo ya sabemos para dónde vamos. Esto es lo que tenemos que hacer. Acuérdese que en el lugar alto había algo y en el lugar de fuego había otra cosa. Y entonces en el lugar de fuego es donde usted y yo vamos a estar. Y tenemos que entregarnos por completo. Allí es por completo. Hay cristianos que llevan años o meses, pero hay áreas que no quieren que Dios toque. Yo alabo a Dios, exalto a Dios, pero no me hablen de esta área. No me hablen de esto. No me digan de esto, porque yo me ofendo, porque yo no vuelvo, porque yo no quiero. ¿Y qué dice aquí? Se quemaba todo el cordero. Y entonces escribe ahí, Dios quiere todo de mí. Dios no quiere pedacitos. Y por años nuestro altar ha estado de esa forma. Levantamos a Dios y mientras lo que a mí me toque dar me parezca, está bien. Pero cuando a mí no me parezca, bajo a Dios y me pongo yo allá. Porque a mí no me pareció, porque a mí no me gustó, porque yo no lo quería de esa forma. Pero cuando aquí dice todo el carnero, ¿usted se imagina ardiendo todo eso allí? Olía a asado, pero nada quedaba. Y yo no sé, y eso es algo que Dios hablaba a mi corazón fuertemente. Yo sé qué área de mi vida no había permitido que Dios hiciera algo en mi vida, pero no sé qué área de su vida es la que no quiere dejar en el altar. Y esa área de su vida que no quiere dejar en el altar es las veces que baja a Dios y usted se sube. Y es ese el peligro más grande para cuando venga la bendición. Porque esa área que no quiero que se queme, esa área que no quiero humillar, esa área que no quiero sujetar, es el área donde el enemigo puede empezar a traer problemas cuando Dios traiga la bendición. Es esa área donde donde el enemigo empieza a sabotear cuando Dios trae la bendición. Y es que Dios me ha dado la bendición, pero estoy sufriendo con esto, estoy luchando con esto. Y no quiero poner un nombre porque no quiero que nadie se ofenda. Pero usted sabe que es esa área que usted no ha entregado al Dios completo, porque es mío, es que yo no lo quiero entregar. Y Dios te está diciendo, es todo, es todo. A nosotros como cristianos nos encanta Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Juntamente he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo, en la nueva versión, es que yo me sé la Reina Valera. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esos versículos no los sabemos. Como cristianos somos felices con esos versículos, pero no es sino que un hermano nos mire mal y nos levantamos de ese altar. Y ya no estamos crucificados. ¿Y cómo así que me miró mal? ¿Y cómo que no me saludó? ¿Y cómo que? Hermano, ¿usted no estaba juntamente con Cristo crucificado? Pero ya no. O sea, tenemos un poder de resurrección tremendo. Juntamente con Cristo estoy crucificado, pero el pastor me llama la atención. ¿Cómo es que se le ocurre, pastor, hablarme de esa forma? ¿Por qué me habló ese? ¡Frum! Se levantó otra vez el que estaba crucificado. En el altar morimos todo. Todo. Para que Dios esté en el altar alto. Porque muchas veces hemos sido nosotros los que hemos estado allá.
Las veces que nos hemos levantado y las veces que hemos dicho, no, es que yo no quiero orar así. Ay, orar otra vez, qué jartera. El pastor sí que molesta. Todos los días hay que orar. Dijo mi hijo, ¿y por qué tengo que leer la Biblia todos los días? Hace años, ¿no? Hace años dijo mi hijo, ¿por qué tengo que leer la Biblia todos los días? Porque nos toca. Ah, no, a mí me dan razones, a mí me justifican. La justificación más grande, ¿cuál es? Cristo lo dio todo en la cruz. Imagínense por un momento que Cristo no hubiera dado todo en la cruz. Imagínense por un momento que Cristo hubiera dicho, no quiero darlo todo. No quiero sacrificarme por completo. Solamente la mitad. O ya fui azotado, ya me pusieron una corona. Listo, ya con eso. ¿Usted y yo estaríamos aquí? No. La Biblia dice en los evangelios que Cristo estaba en la cruz y le metieron una lanza y salió agua y sangre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Jesús ya había dado casi toda su sangre por usted y por mí. La última palabra de Jesús fue: consumado es. Completo. Terminé el trabajo completo. Cuando usted lo mandan a hacer un trabajo y usted dice, aquí está el trabajo completo, usted puede decir, consumado es. Terminé completo. Jesús no se entregó por ti y por mí a medias. Jesús se entregó todo. Pero tú y yo, iglesia, queremos entregar pedacitos. Tú y yo, iglesia, todavía tenemos egos que matar en el altar. Tú y yo todavía tenemos egos que han sido obstáculo para que la bendición venga, disfrutemos la bendición y se la demos a otros. Porque la bendición no solamente es para mí, la bendición es para compartirla con otros. Si no hay restauración del altar verdadero, no hay disfrute de bendición. Así de sencillo. La bendición puede estar, pero no la disfrutamos. Luego de eso, en los otros versículos, espérenme que es que me toca devolverme. Versículo 4, luego de que ya hablé de las ofrendas quemadas, entonces se quemaban las ofrendas por completo, había un compromiso. Escriba de pronto esta frase, le va a servir. Yo soy el ofrecido en el altar del fuego. Yo soy el que debo morir para poner en el lugar más alto a Dios. Y luego de eso entonces viene el festival de las enramadas, versículo 4. El versículo 4 nos dice que luego de eso se celebraban el festival de las enramadas, el Sukkot o el festival del tabernáculos. Todo eso es igual, todo eso es lo mismo. ¿Listo? Yo siempre he dicho que los judíos tienen algo de latinos. Ellos hacen fiestas y las fiestas que ellos hacen no es de un día. La fiesta de ellos es de mínimo 5, 4 días. De ahí para allá, 5, 6, 7 días en fiesta, donde había comida, había baile, había fiesta, había adoración, había muchas cosas. ¿Listo? Dice, luego, luego de qué? De la ofrenda quemada. Luego de haber ofrecido ofrendas quemadas, según lo estipulado en la ley, celebraron la fiesta de las enramadas. Ofrecieron el número de holocaustos, seguían los holocaustos prescritos para cada día. Esta fiesta de las enramadas representaba o conmemoraba la protección y la provisión que Dios había dado en el tiempo que los israelitas habían salido de Egipto a la tierra prometida. O sea, en el tiempo que ellos habían estado en el desierto. ¿Cuánto duraron ellos en el desierto? 40 años.
Ellos duraron 40 años en el desierto y en esos 40 años Dios les proveyó y Dios los cuidó. Entonces ellos tenían que hacer unas fiestas donde se hacían unas enramadas, tal cual como usted y yo sabemos de las enramadas. Bueno, no sé, en mi caso yo tengo claro que las enramadas son unas tejitas y unos palitos y ya. Es una casita estilo niños. No es tan sofisticado. Y algo así ellos tenían que hacer, sin tejas. En ese momento lo que ellos tenían que hacer era coger unas ramas y esas ramas las ponían en el techo y paraban unos palos y ya. Esas eran las enramadas. Ellos debían hacer esas enramadas para cubrirse del sol cuando estaban en el desierto, pero también para recordar que Dios los había cuidado, que Dios había estado con ellos. Hay un versículo donde habla de que Dios le dice: durante estos 40 años tu calzado no ha envejecido, tú no te has cansado, no has tenido hambre, tu ropa no ha envejecido, porque yo te he cuidado. Luego de que nosotros hayamos muerto en el altar por completo, yo debo reconocer la dependencia y el cuidado de Dios. Si Dios está allí en el lugar alto, yo debo reconocer que es Dios de quien dependo. Y otra vez aquí vuelve la resurrección a vivir. Yo estoy en el sacrificio, estoy ahí, pero no es sino que pase un momento de necesidad. El jefe me dijo que me iban a demorar una semana el sueldo. Me paro de ese altar y empiezo a decir: ¿y ahora qué hago? ¿Y a dónde voy a conseguir? Voy a decirle a mi tío que ese siempre me presta. Voy a decirle al banco porque una semana sin sueldo. Te paraste de ese altar otra vez, resucitaste otra vez y se te olvidó que la dependencia venía de. Hermanos, yo lo sé y créame que lo sé. Los que son cercanos a nosotros saben que esperar en un momento de necesidad no es fácil. Que esperar cuando tú tenías que pagar el arriendo el 5 y ya hoy es 8 no es fácil. Que pasar la pena de llamar al dueño de casa y decirle: no tenemos el dinero para pagar el arriendo, no es fácil. Pero es que, pastora, ¿cómo se le ocurre? Yo no puedo llamar al dueño de la casa a decir que no hay un arriendo. No, yo tengo que conseguir como sea. Yo no puedo esperar, yo no puedo. Dígale que está al lado. ¿No dices que estaban muertos? Así. Todos se quedaron mirándome. No, era el del lado. ¿No dices que estabas muerto? Y cada vez que tengas esos ataques, recuérdalo. ¿No dices que estabas muerto? ¿No dices que estabas juntamente con Cristo crucificado? Como pastores, como familia pastoral, hemos tenido que pasar necesidades donde sencillamente o esperamos o esperamos. No hay de otra. Pero es que usted está pasando de irresponsable. Señor, no hay de otra. Pero Dios ha sido tan lindo, no, ahora no es siempre, ¿no? Okay, ahorita la pastora está diciendo que siempre pagan tarde. No, hubieron momentos de necesidad, hubieron momentos donde nos tocó llamar al dueño de casa y decirle: no tengo lo del sueldo, no tengo lo del arriendo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del dueño de casa? Miguel se llama mi esposo. Ah, tranquilo, don Miguel, no se preocupe, cuando tenga. Eso es esperar en Dios. Yo no sé qué necesidad usted tiene y no sé en qué necesidad. Posiblemente mi necesidad fue el momento en que no hubo para un arriendo. Posiblemente tu necesidad es un familiar enfermo, tu necesidad es que se acabó el alimento, tu necesidad es que tienes que pagar la hipoteca de tu casa o te la quitan. No sé cuál necesidad. Pero por favor, mantente crucificado. No te levantes de ese altar. Sigue manteniendo a Dios en lo alto,
porque es allí donde Dios se va a manifestar. Cuando yo le digo, Señor, yo estoy aquí sacrificado, yo no sé qué vas a hacer tú, juntamente contigo estoy crucificado y lo que ahora vivo, lo vivo en ti. No sé qué te vas a inventar. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la respuesta de Dios. Tu fe va a dar resultado. Y vas a entender que eres una mujer o un hombre de fe. De resto, vamos a seguir teniendo problemas. Vamos a seguir siendo Sara ayudándole a Dios en una promesa. Y después tenemos a un Ismael molestando a Isaac. ¿Sí ven? Necesitamos tener cuidado con eso. Levítico 23 nos habla de cómo se daban el festival de las enramadas. Vamos a leer Levítico 23 del 33 al 36 y después nos saltamos 42 al 43. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el festival de las enramadas el día 15 del mes señalado, 5 días después del día del perdón. Este festival en honor al Señor, ¿cuánto duraba? 7 días. 7 días en fiesta. El primer día del festival deberás proclamar un día oficial de asamblea santa, en el cual, quiero que mire eso, versículo 35. A ver, festival solemne y volverá. Perdón. Y ese día no harán ningún trabajo. No, pastora. La Biblia dice que el que no trabaja, no coma. Vaya y lea todo el capítulo, vaya, analícelo y miren qué contexto se está diciendo ese versículo. Porque aquí me dice que voy a pasar 7 días en fiesta donde no habría ningún trabajo. ¿Por qué? Porque los israelitas sabían de quién venía su provisión. Ahora, no es que usted diga, no, pastora, renuncia al trabajo, porque pues yo sé de quién viene la provisión. No, porque si no después el pastor me regaña por estar predicando cosas que no son. No. Pero sí hay momentos donde tenemos que entender de quién viene la provisión, de quién dependemos. Hay momentos donde tenemos que entrar en fiesta y no hacer ningún trabajo. No, es que estoy aburrido. Hermano, entre en fiesta, Dios va a hacer. Me encantó una frase que dijo mi hija en un grupo de oración esta semana. Si Dios invita, Dios paga. Escríbalo. Póngalo allá en la sala. Si Dios invita, Dios paga. El problema es cuando Dios no invita y nos metemos en lo que no tenemos que meternos. Ese es el problema. 36. Durante 7 días presentarás ofrendas especiales al Señor. El 8º día es otro día santo en el que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Esta será una ocasión solemne y en ese día otra vez no se permitirá ningún trabajo habitual. Otro día sin trabajar estos judíos. 42, saltémonos al 42. Durante 7 días deberás vivir en pequeñas enramadas. Todos los israelitas de nacimiento deberán vivir en enramadas. Esto le recordará a cada nueva generación de israelitas que yo hice que sus antepasados vivieran en enramadas cuando los rescaté de la tierra de Egipto. Y me encanta. Yo soy el Señor, su Dios, o aquí dice tu Dios. Cada descendiente tenía que entender que Dios era su proveedor, que era Dios el que cuidaba, que era el Dios que hacía lo que hacía. Simboliza dependencia total de Dios. Entonces, ofrendas quemadas simboliza compromiso total de Dios. Fiestas de enramadas simboliza dependencia total
de Dios. Total. No, es que yo dependo de Dios cuando me pagan el 15 y el primero. Pero cuando ya el 28, 27 no hay sueldo, pues no, ahí me toca hacer algo. O dependes total o no dependes. Así es. La palabra de Dios en Apocalipsis dice que no hay puntos medios. O eres o no eres. Y eso lo predicábamos alguna vez en el ayuno. O eres caliente o eres frío, pero tibios no.